Muy buenas noches. Ayer fue la presentación del libro y es obvio que tuvimos problemas, por lo tanto hay Javerín que no lo pudieron ver. Así que quien todavía no lo pudo ver o lo quiere ver todavía, podemos enviarles por lo menos el link a Facebook y esperamos también recibir el link al YouTube. Entonces, si hay algunas personas que todavía no lo vieron y lo quieren ver, pues en privado escriban y les haremos llegar el link. Antes de comenzar nuestra reunión de hoy, les quiero decir que a partir del próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos otro ciclo. Y si recuerdan, les habíamos pedido a cada uno que propongan temas. Y bueno, como muchas veces sucede, recibimos pocas propuestas. Y de todas las propuestas que recibimos por el momento, y digo por el momento porque puede ser que todavía recibamos alguna otra propuesta distinta, elegimos analizar en varias sesiones la psica rabínica, es decir, los fallos rabínicos actuales sobre temas de nuestro tiempo. Y todavía estamos a tiempo para elegir otro tema, repito, y si al final nos quedamos con ese, alguien quiere proponer subtemas, pues encantadísimo. Les quiero dar un ejemplo de lo que es el movimiento de la halajá en estos días propiamente dichos. Daniel Sperber, que es un destacado rabino de la ortodoxia moderna, emitió apenas hace 48 horas, o por lo menos se publicó hace 48 horas, un fallo religioso contra el uso de la terapia de conversión gay, criticando a los que afirman que la práctica puede ser efectiva y advirtiendo que puede tener consecuencias graves a largo plazo. Y el Rav Sperber escribe: este tratamiento puede causar un gran sufrimiento físico y psicológico, incluso consecuencias a largo plazo con daños graves. Recordemos que el ministro de Educación anterior había propuesto, y después retiró la propuesta, llevar a cabo y subsidiar esa práctica que en definitiva, como les acabo de decir, retiró la propuesta. Las terapias de conversión sexual, también llamadas terapias reparadoras o terapia de reorientación sexual o terapia de conversión sexual o reparativa o deshomosexualización, han sido desalentadas en Estados Unidos y en otros lugares, y las principales organizaciones de salud critican lo que llaman métodos pseudocientíficos y el tratamiento de la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, pensadores, médicos y especialistas en el mundo evangélico propusieron este sistema, y muchos rabanim nuestros apoyaron esta metodología. Y entonces agrega simplemente como aperitivo lo que nosotros, si es que al final entramos en ese tema, vamos a ir viendo. Vamos obviamente a ver lo que él escribió con más detalle. Entre otras cosas, él afirma que algunos de los métodos de la terapia de conversión implican una tortura y por lo tanto organismos internacionales importantes han prohibido su uso. Cuando se le preguntó si la terapia de conversión es aceptable dentro de los límites de la halajá, que es lo que nos interesa a nosotros ver, o la ley religiosa desde el punto de vista de la ortodoxia, Sperber determinó que la respuesta es simplemente no, y agregó que tanto la realización como el financiamiento de la práctica están prohibidas. Agregó que incluso si un individuo solicitara el tratamiento, no se le debe dar. Pues fíjense ustedes, este es un elemento, una muestra de algo que es muy simple. Nosotros tenemos por lo general el pensamiento de que la halajá no se mueve, que no hay novedades, que no hay cambios, que de pronto aquellas normas que se dieron en la época del Shulchan Aruch hace tanto tiempo, o antes todavía en la Gemara, son las que nos guían hoy. Sin embargo, hemos recorrido un larguísimo camino que todavía sigue. Ahora, la opinión de Rav Sperber no necesariamente va a ser aceptada por todos
los rabinos, eso también lo sabemos, y eso es parte de la belleza del judaísmo. Y si al final vamos a hablar del tema de la psiká de nuestro tiempo, vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que son innovaciones y que hay sectores dentro del judaísmo que las rechazan y que en algunos casos las aceptan, pero muchos años después. Por lo tanto, es un tema sumamente dinámico, y un tema interesante que tiene subtemas que yo les pido, si son tan gentiles, de proponer en función del interés personal, obviamente. No me refiero a que sean temas personales, pero sí en función del interés personal que los podamos desarrollar. Bueno, miren, Javerim, ¿dónde quedamos la semana pasada? Porque hoy vamos a terminar sobre este tema que nos tiene pendientes a todos, porque la semana pasada cuando hablamos, por ejemplo, del tema de Purim, hubo controversia, incluso hubieron tonos altos, y luego muchos Javerim de los aquí presentes y algunos otros que no los veo todavía, me escribieron, algunos enfadados, otros felicitando, no a mí, sino a los que habían participado, porque el tema es un tema polémico. Y sobre esto también quiero decirles, Javerim, nosotros estamos aquí reunidos porque nos gusta estimular la pregunta y nos gusta estimular la polémica. Si no, sería muy fácil, cerramos todos los micrófonos por siempre jamás, leemos el texto y con eso nos quedamos. Pues bien, vamos a comenzar donde finalizamos. No mi Bereishit, sino de la continuación de mi Bereishit. Javerim, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Purim puede entenderse como una celebración ritualizada de romper la personalidad y la identidad cuestionadas al cuestionar lo viejo y probar lo nuevo. La Torá, Javerim, tenemos que saber, no oculta nunca los errores de los grandes de nuestro pueblo. Y Teilim dice, Ein tzadik shelo chata, no hay ninguna persona, no hay ningún tzadik que no haya pecado. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que espantar si algunos de los comentaristas clásicos o comentaristas modernos descubren o nos dicen que personajes como Esther o personajes como Mordejai, que nosotros consideramos esenciales de nuestra identificación con los próceres, por llamarlos así, de nuestro pueblo, cometieron errores. Y también, obviamente, los mismos textos traen las cosas buenas. Y en el balance humano, porque nuestros textos hablan del ser humano, cada uno llega a la conclusión y nosotros perdonamos a David Amelech, y no solamente perdonamos a David Amelech por los errores que el Tanaj nos cuenta, sino que planteamos de que quien dice que David Amelech no era un tzadik está diciendo una barbaridad. Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo lo que él hizo se convierte en tzadik? Bueno, lo dijimos de alguna forma la semana pasada en el calor del debate con respecto a Mordejai y Esther, que aún asumiendo que cometieron errores, el hecho de que hayan podido enmendarlos, pues los pasa de bando y los convierte en personas sumamente distinguidas. Y nosotros no nos identificamos con las personas, sino que nos identificamos con las acciones de las personas. Y miren ustedes, el tema yo no me he olvidado, estamos hablando de dónde está Dios en la pandemia. Pero ahora vamos a entrar y profundizar el tema, y si nos alcanza el tiempo, y espero que nos alcance, vamos a hacer, por lo menos vamos a abrir la pregunta, ¿y dónde está el ser humano en la pandemia? ¿Qué es del ser humano? ¿Qué somos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Y en la relación con Dios, ¿hasta dónde nosotros nos escondemos y hasta dónde Él se esconde? Pero me gustaría que no solamente nos animemos y seamos muy valientes a preguntarnos y cuestionar dónde estuvo Dios en la Shoah, o dónde estuvo Dios, o dónde está en estos momentos en la pandemia, sino a preguntarnos a nosotros dónde estamos nosotros en todo esto, porque si hacemos una pregunta de un solo lado, pareciese ser
que corremos el riesgo de no entender la complejidad de las relaciones que tenemos con la divinidad. Pues Purim representa el conflicto más profundo de los Yehudim, que no saben quiénes son, quiénes somos, en relación con nuestra propia cultura, con la cultura circundante en la Golá y también en Israel, y con respecto al Creador, igual que hoy. Y si bien no está claro que Esther y Mordejai internalizaron por completo las lecciones de transformar el peligro en algo positivo, la crisis por la cual ellos pasaron la resuelven bien, en primer lugar para ellos mismos y en segundo lugar para el bien del pueblo de Israel. Repito, Esther y Mordejai y los Yehudim asimilados que vivían en Persia de aquel entonces, en Parás y Malay. Miren ustedes, al final tuvieron la posibilidad de aprovechar la crisis para convertirlo en algo positivo, tal cual como nosotros nos tenemos que esforzar para convertir la crisis de la pandemia, crisis que no parece solucionarse rápidamente, en algo muy positivo. Miren ustedes, habíamos dicho para terminar la clase anterior el decreto de Esther de establecer la seudot y los regalos a los pobres y el envío de porciones a los vecinos. Esther lo dice como si estuviese decretando mitzvot. Y eso significa que en ese momento ya Esther no era la Esther que fue elegida con su consentimiento, sin su consentimiento, para este caso es irrelevante, para ocupar el puesto de sucesora de Vashti, la reina, que algunos ven incluso como heroína por haberse resistido a los caprichos de ese rey Ahasuerus. Y entonces, en ese momento, no solamente Esther asume su judeidad, sino que se conecta con todos los Yehudim de ese momento. Y no solamente con los Yehudim que vivían en Parás y Madai, sino que se conecta con nosotros hoy día, es decir, hace una reconexión con los Yehudim del futuro y después del ocultamiento mutuo por el cual ella pasó, de pronto se descubre y nos descubre como entes históricos que tenemos un Dios que es el Dios de la historia. Cuando Dios se esconde, siempre aparece algo o alguien que se acuerda de él. Si el ser se oculta, escúchenme muy bien, Dios se va a encargar de quitarle el velo. Esta frase la voy a repetir porque es importante que sea entendida. Cuando nosotros no percibimos la presencia de Dios, en algún instante va a suceder algo que nos va a permitir, por las buenas o por las menos buenas, poder verlo, poder percibir su presencia, poder tener el Sheviti Hashem Lenegdi Tamid, la presencia de Dios la quiero tener frente a mí permanentemente, aunque no lo vea, aunque no vea su acción, aunque no me conteste lo que yo quiero que me conteste, pero Él siempre escucha y no siempre me va a decir sí a lo que yo le pido. Pero cuando nosotros nos ocultamos de Él, cuando nosotros nos asimilamos, cuando nosotros hacemos acciones que contradicen la posibilidad de una relación directa con Él, algo va a suceder y se nos va a caer la máscara. Dios se va a encargar de sacarnos esa máscara. Entonces, queridos amigos, si tienen hasta acá alguna pregunta, porque se resumen de nuestra reunión anterior y de alguna forma de todas las reuniones, pues por favor díganmela ahora y avanzamos. A ver si hay alguien que quiere preguntar. Sí, Paco. Buenas tardes a todos y encantado de estar con ustedes.
ahora busco la cita y la pongo en el chat. Dice, no me acuerdo dónde, no me acuerdo si es en Proverbios, pero ahora lo busco, que corona de Dios es ocultar las cosas y corona del hombre, de los reyes, es desvelarlas. Y eso viene a propósito de lo que acaba de decir el Rab, de que si nosotros como niños nos tapamos la cara y decimos Dios no existe, no hay ningún problema. Dios nos manca, nos deja sin manos y dice, ¿cómo que no existo? ¿Cómo que no existo? En fin, ahora pongo la cita. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario, una pregunta? Yo me quedé pensando en una cosa, ¿puedo? Adelante. Porque, o sea, estaba pensando cuál es la relación entre que Dios se oculta y el hombre se oculta, porque cuando el episodio del Gan Eden, ¿no? O sea, Hashem pregunta a Yeka, o sea, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Sí? Y esa es un poco, tal vez, la pregunta que resuena a lo largo del tiempo, que no tiene solo que ver con esto de si seguimos siendo Yehudim o no, si nos asimilamos. Creo que es algo bastante más profundo, ¿no? De golpe me apareció así el título de la obra de Eshel, Dios en busca del hombre, ¿no? Siempre hablamos del hombre que busca a Dios, pero de golpe es como que Dios también está buscando al hombre. El ocultamiento parece ser un juego un poco mutuo, no siempre en los mismos momentos, ¿sí? O sea, es como que no coincidimos en el momento que él se oculta con el momento que nosotros nos ocultamos. No sé si por ese lado a lo mejor podés ayudarnos a pensar en eso. Sí, la pregunta de Ayeka, en definitiva, es una pregunta retórica, porque ¿acaso Dios no sabe dónde está? Pero esa es la demostración más fehaciente de que el ser humano, aún el primitivísimo ser humano, apenas comenzada la creación, en su desarrollo inicial, en los primeros pasos, ya el ser humano pensaba que podía esconderse a Dios. Y Dios juega el juego, porque Dios podría haberle dicho, de alguna forma, lo que dijo Paco hace un instante, oye, salte del escondite que te estoy viendo, como los niños cuando juegan a las escondidillas. Están escondidos detrás del árbol y el que los descubre dice, ¡ay, estás detrás del árbol! Te he visto, te he visto. Y el escondido cree que no lo está viendo porque él no se da cuenta que el árbol no es suficientemente amplio para taparlo. Si en lugar de esta serie de lo que iba a ser un encuentro y que finaliza al final con 3, estuviéramos en un seminario, podríamos hacer un largo recorrido alrededor del Tanaj, donde seres humanos se van escondiendo y se van escondiendo y se van escondiendo, y al final el escondite no sirve para nada, porque por más que lo intenten, no lo van a poder lograr. Bueno, avanzamos un poquito más con vuestro permiso, porque lo que había quedado pendiente desde la primera reunión fue un relato de la Guemará que me parece genial para poder entender un poco el pensamiento de los judíos y que, sin haber tomado en cuenta esta Mishnah en el libro, hago referencia a un personaje que les voy a comentar en un instante y que tiene que ver con este dicho de la Guemará. Hay un pasuk que dice, y mi ira arderá contra ellos ese día, y los dejaré y esconderé mi rostro de ellos. Y había un Raf llamado Bardelá Bar Tabiomei, no es de los rabanim más conocidos de la época de la Guemará, que dijo en nombre de Raf sí es conocido, cualquiera que no sufra del ocultamiento, es decir, cualquier ser humano que no ve el ocultamiento, parece una contradicción, ¿verdad? Que no ve el ocultamiento, el Ester Panim, no es de ellos. Y Rashi dice, ¿qué quiere decir que no es de ellos? Dice, no es de la simiente de Israel. Es decir, no es nuestro, no es de nuestro pueblo, porque está escrito lo que leí hace un instante. Esconderé mi rostro de ellos.
que él grita por los problemas que le sobrevienen, pero no se responde de tal manera que no vengan los problemas. Del mismo modo, cualquiera que sea para consumo, Rashi dice que los gentiles saqueen su propiedad, no es de ellos. Y este fragmento de la Gemara, yo les ruego, si pueden, es fácil ahora tener la versión en inglés y en Sefaría, está en Hagigá 5a. Sobre el mismo tema, la Gemara afirma, entonces mi ira se encenderá contra ellos en ese día y los abandonaré y les ocultaré mi rostro y serán devorados. Y ese es un pasuk de Devarim 31. Hasta acá es difícil de entender de qué estamos hablando. Como que si una persona no percibe el ocultamiento de Dios, no es de nosotros. Si lo ve porque Dios se comporta con él y él siente que Dios, por encima de la Ashgajá Pratit, está haciendo cosas por él y le permite triunfar y le permite sojuzgar al otro, ese que siente esas cosas no forma parte de nuestro pensamiento raigal, de nuestra raíz. Rav Bardelá Bartabiomei dijo que Rav dijo, cualquiera que no esté sujeto al ocultamiento del rostro. ¿En qué sentido? En que las tfilot, las oraciones que dice, son respondidas invariablemente porque Dios está presente frente a él siempre, no es del pueblo judío. Porque dice el pasuk sobre el pueblo judío que Dios ocultará su rostro de ellos como resultado de sus oraciones. Del mismo modo, cualquiera que no esté sujeto a y serán devorados, es decir, los gentiles no le roban su dinero, no los persiguen, no es de ellos, no es de entre ellos, no es de entre nosotros. Pero su mano está extendida protegiéndonos, como se dice, y te he cubierto a la sombra de mi mano. Eso aparece en Yeshayahu 51. Miren ustedes, este fragmento de la Gemara es oscuro, es complicado, es difícil, muy difícil de entender. Pero yo les voy a, por lo tanto, relatar una experiencia personal que aparece también en el libro. Y tiene que ver con una señora que yo quise mucho y que la conocí en México y que cada vez que yo entraba a la oficina, ella trabajaba conmigo, la sentía a veces contenta, pero la mayor parte de las veces estaba llorando o muy, muy preocupada. Y yo le preguntaba, señora, ¿qué le pasó? Y ella me contestaba, ay, usted no sabe, profe, así me decía ella. Iba yo a jugar con mis amigas al póker, y perdí. ¿Y cómo le voy a decir ahora a mi marido que he perdido casi todo mi salario? ¡Wow! No había manera de consolarlo. Otro día la encontré otra vez llorando y le dije, otra vez, ¿perdió usted jugando con sus amigos y está preocupada por eso? Y me dijo, no, profe, no, hoy gané. Y entonces, ¿por qué llora? Y me dijo, porque es una mala señal. Cada vez que gano, me sucede una desgracia. Este ejemplo, que parece medio loco, tomado de la fantasía, es un hecho real. Habemos entre nosotros los que pensamos que no nos debe ir bien, porque si nos va bien, nos va a ir mal, porque algo hay en ese mecanismo. Yo veo este relato de la Gemara inspirador de esto que está sucediendo, como nuestro destino como pueblo. Es un destino en el cual nosotros no podemos soñar siquiera con que Dios nos da la mano y nos lleva de la mano, y por eso no está mal la grabación, no está mal el diálogo, no está mal la red, sino yo estoy hablando exprofeso así. Sí, no podemos aceptar que nos lleve a triunfar, porque si nos está llevando a triunfar, algo falló. Esta señora lo intuyó. En la Gemara
nos hace saber de que no puede ser de que Dios no se oculte de nosotros y que de vez en cuando, por lo menos, su presencia no nos sea dolorosa, porque su ocultamiento es doloroso, porque no acude a nuestro auxilio toda vez que nosotros necesitamos de él. Y la Guemará continúa contando que los Jajamim observaron a Rabá, el gran Amorá, que le iba muy bien, tenía lujos y tenía dinero, y sus oraciones siempre eran respondidas, y los vecinos gentiles lo respetaban mucho, y sospecharon que tal vez, óiganme muy bien, Rabá, el gran sabio de la Guemará, en definitiva no era alguno de nosotros. Pero Rabá, enojado, les demostró que él también sufrió y fue subyugado, y el régimen lo torturó y entonces le perdonaron y lo aceptaron. Este es un pensamiento sorprendente e incluso es aterrador. Yo tengo una interpretación histórica de lo que había sucedido con Rabá. Cuando este gran Amorá presumía de sus bienes, es probable que sus compañeros en la yeshiva sospechaban de que había llegado a algún tipo de arreglo con los gobernantes romanos y que por eso le iba bien. Pero el texto de la Guemará no lo dice, es solamente una inferencia mía. Y solamente cuando lo empezaron a perseguir, pues todos llegaron a la conclusión de que el hecho de que le había ido tan bien y que tenía tantos bienes y demás, no era porque Dios no se le había ocultado, sino que se le había ocultado como a todos, y que bueno, tuvo algún espacio que Dios le permitió, o que él encontró, o las dos cosas, obviamente. Yo digo que él encontró porque, otra vez, no quiero que volvamos a pensar que Dios es el hacedor del bien y del mal en forma inmediata, tal cual como nosotros vemos respecto a la pandemia, porque no podemos ni debemos pensar que hay un Dios que se ocupa de traer pandemias, porque si no deberíamos pensar que hay otro Dios que se ocupa de quitar pandemias y que como los antepasados que creían en tantos dioses, todo se debe a una lucha de divinidades. Nosotros tenemos un solo Dios y tenemos un Dios omnipotente que casualmente por su poder, por su infinita omnipotencia, no necesita participar porque esa fue una de las condiciones por las cuales creó a Adam Arishon, y vamos a verlo en un segundo más si podemos. Pues este es un pensamiento sorprendente, incluso es aterrador. Si Esther Panim no es más que una menor particular de la justicia divina que se está manifestando, entonces no hay razón para hacerlo un signo de identidad judía. Aparentemente Hazal entendió que ocultar el rostro de Dios es parte intrínseca de la esencia de la conexión entre un judío y su Dios, incluso sin que haya en la mitad ningún pecado involucrado, porque si nosotros aceptamos que esa relación depende del pecado, es decir, que ese castigo, que la pandemia, que la pobreza o que la riqueza tienen que ver con el sadiquismo, es decir, con la justicia del ser humano o con sus pecados, pues no estamos entendiendo el concepto que el Rav Berkovich intenta darnos y que es tan, pero tan difícil de comprender y que obviamente a mí también me resulta muy difícil de explicar, porque si no, no estaríamos aquí sin volver una y otra vez a lo mismo. Entonces el Rav Berkovich adopta el pasuk paradójico. ¿Cuál es el pasuk paradójico? El que vimos en Yeshayahu 45. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Otra vez.
verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Acá hay una paradoja. O te encubres o salvas. Pero el pasuk de Yeshayahu dice las dos cosas en la misma frase. Y entonces, ¿cómo es posible decir o hablar de un Dios que está oculto, que Él es Salvador, si toda la esencia de su ocultamiento es que Am Israel está a merced de la historia y las naciones en ausencia de salvación? ¿Y por qué es específicamente, por qué es esta especificidad, esta característica, el hecho que Dios está oculto por un lado y el Salvador por el otro, que le otorga a Dios el título de Dios de Israel? Entonces el profeta dice de Dios: en verdad eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. El ocultamiento de Dios no es una reacción al comportamiento humano. Repito, cuando Dios se oculta, no es porque reacciona a como nosotros nos comportamos, haciendo el bien o haciendo el mal. Cuando el ocultamiento del rostro de Dios representa el alejamiento de Dios del hombre como un castigo, nosotros no lo debemos aceptar así, porque para Yeshayahu el ocultamiento de Dios es un atributo de la naturaleza divina. Así es nuestro Dios, es un Dios que se esconde. ¿Y por qué se esconde, mis queridos amigos? ¿Y por qué es un Dios que se esconde? Por eso puede ser Salvador. Porque si estuviese revelado, no habría ninguna salvación posible. Repito, si Dios estuviese revelado, si no estuviese ocultado, si no se oculta frente a nosotros, no podría venir en salvamento nunca. Y nosotros, dentro de su ocultamiento, seguimos esperando que Él sea el Salvador y nos salve. Ese es el secreto de nuestra fe. El profeta dice: en verdad eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, eres el Salvador. El ocultamiento de Dios no es una reacción al comportamiento humano, repito. Cuando el ocultamiento representa el alejamiento de Dios del hombre como un castigo, para Yeshayahu el ocultamiento de Dios es un atributo de la naturaleza divina. Así es Dios, un Dios que se esconde. Uno puede buscarlo y no encontrarlo. Uno puede llamarlo y Él puede no responder. Pero que Dios no responda a lo que se le pide no significa que no está oyendo. Y hoy pensaba en algo al mediodía, concentrado en la preparación de nuestra reunión, y dije: cuando el hijo le pide algo al padre o el padre le pide algo al hijo y recibe silencio o negación, no significa que no esté presente ni que no le hayan oído. Porque ese ocultamiento humano, al cual hicimos referencia la vez pasada, al cual Paco hizo referencia hoy, tiene que ver no solamente en las relaciones padre-hijo, ni en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones con Dios. Yo tengo que hacer tefilá, y yo tengo que pedir, y tengo que decir Teilim para que se curen los enfermos, incluso aquellos que aparentemente no tienen ninguna esperanza. Y puede ser que me oiga y me conteste que sí, y puede ser que me oiga y me conteste que no. Pero en todos los casos me va a estar oyendo. Y cuando Él sienta necesario, va a salir para salvarnos o para salvar a la persona por la cual nosotros estamos pidiendo. El hecho que Dios oculte su rostro en este caso no es una respuesta al hombre. No es una respuesta a lo que hace el hombre, sino es una cualidad de su esencia asumida por Dios por iniciativa de Él, pero tampoco se debe a la divina indiferencia hacia el destino del hombre. El escondite de Dios mismo es un atributo de nuestro Dios, que es el Salvador. Si protege siempre, no puede salvar, tampoco haría falta, por lo tanto no puede ser Salvador.
de alguna manera misteriosa, el Dios que se esconde es el único Dios que puede salvar. Es el papel de la madre buena. Para que su hijo crezca debe esconderse. Para que camine es necesario que se caiga el hijo cuando el padre le llama y retrocede y va para atrás y luego lo abraza y así repite una y otra vez hasta que el hijo puede caminar y hasta que crece y se separa y cumpla con lo que dice Bereshit, y el hombre abandonará al padre y a la madre, abandonará al padre y a la madre y se unirá a mujer y serán un solo ser. Es necesario que ese abandono se realice para poder ocupar el lugar que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, Yeshayahu también podría decir, y esperaré al Señor que escondió su rostro de la casa de Jacob, y lo esperaré. Dios, Haverim, existe en la ocultación. Él siempre es así. Esa es la esencia de su relación con su propia creación. Por lo tanto, tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Por qué experimentamos a Dios por su misma esencia como un Dios que está oculto? Sí. ¿Cómo se debe reconciliar su ocultamiento con el hecho de que Él es el Salvador y es la salvación realmente esencial para su guía del mundo? ¿Por qué esta combinación paradójica de ocultación y salvación está relacionada específicamente con el Dios de Israel, es decir, con el pacto que nosotros firmamos con Dios como pueblo? El Rav Berkovich explica que si el ocultamiento es una cualidad esencial de Dios, entonces, para comprenderlo, es que tenemos que volver a Maaseh Bereshit. La creación del mundo y del hombre representan una transferencia de la responsabilidad de la realidad de Dios hacia el hombre. Repito, con otras palabras, cuando Dios crea el mundo y crea al hombre, hace en ese mismo momento una transferencia de su responsabilidad hacia el hombre. Al hombre se le confió la creación para que la gobernara y se le encomendó la tarea de mantener un mundo bueno y digno. Sin embargo, no puede aceptarse, ya lo habíamos hablado, la responsabilidad sin libertad. Una persona que no es libre de actuar no puede ser responsable por sus acciones. La libertad otorgada al hombre, Haverim, es por lo tanto el sentido más fundamental de su creación y de la creación del mundo. Sin embargo, para mantener la libertad humana, el maestro del mundo tiene que limitar su propia esfera de actividad. Si Dios fuera una presencia demasiado dominante en el mundo, entonces la libertad humana sería anulada y haría la existencia del hombre o imposible o sin sentido. La haría absolutamente superflua. En estas circunstancias, Dios no se hubiera molestado para haber creado al hombre. Dios puso el nombre Adam a Adam Arishon porque lo tomó de la tierra. Según un Midrash, Adam le puso su nombre a Dios, según la Gemara, que Dios mismo usa cuando se refiere a él, y así Dios encuentra un argumento, caviajol, es decir, como si estuviésemos hablando de la realidad, como si Dios necesitara justificarse ante los malajim, ante los ángeles ministradores, que se quejaban ante él por la creación del hombre. Encontramos que cuando Kadosh Baruj Hu quiso crear al primer hombre, consultó con los ángeles ministradores. Él les dijo, hagamos a la humanidad, nace Adán, a nuestra imagen. Le dijeron, otra vez lo que aparece en Teilim 8:5, que es un ser humano que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él cuides. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, ¿yo cómo me llamo? Y Adán le dijo, Yud Kei Vav Kei, las 4 letras del tetragramatón, porque tú eres el Señor de todas las criaturas, como está escrito en Yeshayahu, yo, Hashem, ese es mi nombre, mi gloria a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos.
El nombre ese es el que me dio el primer hombre. Es el que he acordado para usar, diría Dios, para consigo mismo. Es el que he aceptado para ser usado por mis criaturas. ¿Qué quiere decirnos este Midrash? La respuesta está otra vez en Yeshayahu 45. A causa de mi siervo Jacob, a causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Yo soy Hashem, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas para que se sepa desde que el sol se levanta hasta que se pone que todo es nada fuera de mí. Yo soy Hashem, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Hashem, el que hago todo esto. No hay impureza. Javerim, lo leímos en Israel esta semana y en la Golá se va a leer la semana que viene. No hay impureza que no sea provocada, no por Dios, sino porque no sea provocada porque Dios así quiere que nos sintamos en una categoría ritual de impureza, y tampoco no hay ninguna posibilidad de purificación si Dios no nos da los medios para eso. Porque para Dios, escúchenme muy bien y seguramente más de uno de vosotros se va a enojar, no hay ni bien ni hay mal. Hay un todo que el humano, nosotros, difícilmente podemos entender. Rav Nachman Bar Yitzhak en Masejet Brajot 6, enseguida vamos a hacer una pequeña psaká para que podamos respirar y podamos dialogar un segundito. Rav Nachman Ben Yitzhak en Masejet Brajot 6a pregunta, ¿es Akadosh Baruj Hu glorificado por la gloria de Israel? Contesta Rav Hia Barabin, sí, como lo indica la yuxtaposición de dos psukim. Has hecho decir a Hashem que Él será tu Dios, tú seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. Y el siguiente pasuk en Devarim 26 dice lo siguiente, y Hashem te ha hecho decir hoy que serás su pueblo propio, como Él te ha dicho, tú deberás guardar todos sus mandamientos en esa relación de ida y vuelta. De estos dos versículos se deriva que Akadosh Baruj Hu le dijo a Israel, tú, Am Israel, me has hecho una sola entidad, una sola jativá en el mundo que me distingue como separado y único, y debido a esto te convertiré en una entidad única en el mundo y serás una nación atesorada, elegida por Dios. Me has hecho una sola entidad en el mundo, ya que Israel permanentemente dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, en Devarim 6.4. Y debido a esto, te convertiré en una entidad única en el mundo, notable y elevada con la expresión, ¿quién es como tu pueblo Israel, una nación, Goy Echad Baaretz, una nación en la tierra? Si el hombre estuviera completamente limitado por la voluntad divina, si no puede realizar el mal y solo puede hacer el bien, y si la justicia divina en el mundo se manifiesta en conjunción con las acciones del hombre, entonces la libertad humana no tiene existencia real. El Dios oculto, Javerim, está presente, está muy presente, pero si estuviera presente de manera tal de que nosotros pudiéramos concebir su presencia permanentemente, entonces no sería visible porque ocuparía todo el espacio y nosotros no lo podríamos concebir, no lo podríamos imaginar, no lo podríamos sentir, no lo podríamos amar. Aunque el hombre no es consciente de Dios, Él está presente en su ocultamiento. Por lo tanto, Dios solo puede esconderse en este mundo. Pero si este mundo fuera completa y radicalmente profano, no habría lugar para que Él se escondiera. Se puede esconder porque este mundo es un mundo que Él creó así. Solo puede esconderse en la historia, dado que la historia, escúchenme muy bien, Javerim, es responsabilidad del hombre. De hecho, uno esperaría que se ocultara, que guardara silencio,
Mientras uno realiza su tarea dada por Dios, la responsabilidad, repito, una y otra vez requiere libertad. Pero la presencia convincente de Dios socavaría la libertad de decisión humana. Dios se esconde en la responsabilidad humana y en la libertad humana, según el Rav Berkovich. En resumen, la concesión de la libertad al hombre es la esencia y el propósito de la creación y por lo tanto, la presencia y guía de Dios en el mundo debe estar oculta. Debe estar oculta durante la pandemia, debió estar oculta durante la guerra de Yom Kippur, debió estar oculta durante la Shoah, debió estar oculta cuando se expulsó a los Yehudim de España, debió estar oculta en cada uno de los momentos que nosotros como humanos débiles gritábamos por él y él estaba allí y nos escuchaba y dejaba actuar al hombre en su totalidad que él creó. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué Dios creó el mundo? ¿Acaso Dios necesitaba de este mundo? Y esta es la respuesta. Pero ¿por qué es esto así? Porque Dios crea un mundo cuyo principio central es la libertad, forzándose a estar ausente. Es la gran paradoja del pensamiento judío. Dios crea un mundo para manifestarse en él, para revelarse a sí mismo, y entonces, ¿por qué selecciona como la cualidad primaria de este mundo la característica que le obliga a ocultarse? Y entonces el rabino Berkovich explica que la libertad humana no es simplemente una condición externa para la existencia de la creación, es de hecho el único propósito de la creación. La característica de la libertad en el sentido humano es el ocultamiento de Dios en cierto sentido. Javerim, Dios no puede ser ni bueno ni malo. En términos de su propia naturaleza, es incapaz del mal. Él es el único que es bondad total, pero dado que debido a su esencia no puede hacer el mal, tampoco puede hacer el bien. Dios, siendo incapaz de lo poco ético, no es un valor ético. La bondad para él no es ni un ideal, ni un valor, es existencia, es un ser totalmente realizado. Justicia, amor, paz, misericordia son ideales solo para el hombre. Son valores que solo el hombre puede realizar. Dios es perfección. Sin embargo, debido a esta perfección, carece, por así decirlo, de un tipo de valor, el que es el resultado de la lucha por el valor. Él no tiene que luchar por los valores, porque él es todo luz. Solo por eso le falta la luz que sale de la oscuridad. Me detengo aquí para tomar un vaso de agua y para permitirles asimilar estos conceptos que son tan tremendamente abstractos y tan difíciles y que nos van a ayudar a contestar la pregunta que nos convocó. ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Por qué no lo vemos, aunque esté presente y sentimos su presencia? Adelante, Javerín, quien quiera hacerle un comentario o una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es esa luz que sale de la oscuridad? Fruma, acércate al micrófono, por favor. Mi pregunta es, ¿cuál es esa luz que sale de la oscuridad que dices? La luz que sale de la oscuridad no está a nuestros ojos, nosotros no la estamos viendo. Eso tiene que ver otra vez con parte del ocultamiento. Y esto es muy importante que lo veamos así. Dios es la luz absoluta. Dios es la oscuridad absoluta para nosotros, porque nosotros otra vez, cada vez que hablamos de Dios, lo humanizamos, utilizamos un lenguaje humano, porque no hay ninguna manera de poder hablar del absoluto si no somos Dios propiamente. Y este es el tema que es nuestro desafío, y este es el tema de nuestra gran dificultad. ¿Cómo hacemos nosotros para poder hablar de algo que es tan grande que no lo podemos concebir? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, ¿puedo? Pueden. Ok, Sami y después yo, ¿alguien más?
Ok, Sami. Una pregunta que quería hacer era respecto a la sugía de la Gemara que dice que incluso cuando va a estar bien, algo va a estar mal. ¿Cómo explica esa sugía que la parsha de Imbi Jukotai Teilehu y viene una serie de bendiciones? Si vas a estar bien, todo va a estar bien. No avisa de que también cuando va a estar bien es señal de que viene algo malo. No, mira, Shmuel, tu pregunta es fantástica, pero nos lleva a nosotros a tratar de entender claramente cuáles son las klalot y cuáles son las bendiciones. Es decir, Imbejukotaite, Ileihu, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando leemos la Tojejá tan larga, tan larga, tan larga, al grado tal, ya hemos hablado en algún momento entre nosotros mismos aquí en nuestras reuniones, cómo hacemos nosotros para llamar a alguien a la Torah para leer la Tojejá. Eso no significa que si hoy me porté bien y hice de acá y ayudé a cruzar la calle a un cieguito y cuidé mucho de revisar la lechuga que no tenga absolutamente ni siquiera una larva para no comer nada que esté prohibido, inmediatamente voy a ir a jugar al loto y voy a ganar la lotería. Y si Haz de Shalom hoy hice algo terrible, no significa que nosotros inmediatamente vamos a recibir lo malo, porque ahí es otra vez reducir la divinidad a lo que nosotros queremos que haga, es decir, en un instrumento que nos satisfaga y nos gratifique cada vez que hacemos el bien, porque obviamente no queremos el mal, excepto cuando se lo deseamos a algún enemigo y quisiéramos entonces que Dios sea quien provoque ese mal. Toda esta concepción del Rav Berkovich y esta concepción que yo me identifico con ella, ustedes no están obligados a identificarse con ella y que estamos desarrollando, es casualmente para marcar con claridad, por un lado, que no entendemos a Dios hasta el final y por otro lado, y no menos importante, que no debemos esperar su respuesta para que Él haga lo que Él espera que nosotros hagamos, porque así nos creó. ¿Tú querías decir algo o algún otro? Sí, yo quería, y ahora te dejo, Jorge, también la vez pasada cuando hablabas de esto, dos cosas que me quedé pensando. Una, que por qué cuando hablamos de ocultamiento pensamos en los momentos malos. O sea, si el ocultamiento es parte esencial de las características de Dios, es siempre, no es solo en los momentos malos. O sea, ¿por qué cada vez que mencionamos el ocultamiento hablamos de, yo qué sé, de la Inquisición, de la Shoah, de la pandemia? O sea, si su naturaleza es estar oculto, entre paréntesis digo yo para que lo busquemos, entonces es siempre, y no solo en los malos momentos. Lo que pasa es que en los malos momentos de golpe nos acordamos, pero eso tiene que ver con nosotros. Y también el otro día cuando hablabas, y ahora también me volvió a resonar una frase de Levinas, y como lo tenía justo aquí en la mesa, cosa normal en mí, y es una frase que siempre me ha impactado, y dice, está hablando acerca de Dios, ¿no? Y dice, y es posible encontrar un enunciado más firme acerca de la imposible situación en que Dios se encuentra, aquella de aceptar las obligaciones y responsabilidades del hombre. La responsabilidad personal del hombre respecto del hombre es tal que Dios no puede anularla. Y si bien Levinas es Levinas y Berkovich es Berkovich, creo que en ese sentido hay como una línea, o sea, que tiene que ver con lo que vos decías. O sea, Dios tiene que dejarnos para que podamos nosotros asumir la responsabilidad, incluso aguantándose las ganas de interferir, sería un poco lo que Levinas dice, ¿no? O sea, incluso aunque me muera de ganas de participar, este no es mi juego, esta dirían los argentinos, esta cancha es de los hombres. Y creo que es un concepto
muy, muy fuerte, que a mí por lo menos me hace pensar mucho, porque es prácticamente como que podemos manejarnos sin él, o sea, podemos llegar a olvidarnos de su presencia incluso, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad de Akarat Tov, de agradecer por el bien, como tú dijiste hace un instante, nos mostramos en nuestra absoluta debilidad. El hecho de que nos acordemos a Dios en estos momentos y que de pronto surjan todos aquellos que hablan y hablan y hablan y hablan de la pandemia como un castigo y de la llegada de Mashiach inminente, etcétera, etcétera, y que se ven iluminados incluso usando rituales para espantar la posibilidad del contagio en lugar de cuidarse del contagio, estamos demostrando que así nos hizo Dios, que tiene la grandeza, perdón, que hable así de Dios, que tiene la grandeza de hacerse tan chiquito para reírse de nosotros cuando nosotros nos olvidamos de Él, cuando nos va bien, y nos preocupamos porque nos va bien, y nos sentimos mal a veces, nos sentimos culpables porque nos va bien, y que en el momento de la desgracia, de pronto nos acordemos de su presencia. Yo creo que esto es parte de la esencia de lo que yo quería transmitirles en nuestros encuentros hasta ahora, y obviamente veo aquí los papeles frente a mí, mis apuntes, y el tiempo se nos va. Y Jorge quería... perdón, Jorge, por favor. Pero tienes que abrir el micrófono. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí. ¿Está bien? Perfecto. No soy muy práctico en esto. Bueno, buenas tardes. Voy a dar mi opinión, ¿no es cierto? Yo creo que es muy, muy difícil, no sé si está a nuestro alcance, poder hacer comparaciones en lo que es el Todopoderoso Borolam y la gente. Son dos, no se puede bajo ningún punto comparar. Yo opino que lo que dijo el señor de la Perashá Bejucotay, ahí está muy clarito. Borolam, como dueño del mundo y de todo lo habido y por haber, él explica, si vas a andar en mis leyes, vas a tener esto. Si no vas a andar, vas a tener lo contrario. En Borolam hay una cosa que no existe, que es la noción del tiempo. No se sabe si esa... Nosotros vemos la película, entramos media hora después que empezó y nos vamos una hora antes de que termine. No sabemos cómo es el mundo. Eso nos los da dos misbot que son de las 613, que aparentemente son muy, muy distintas, que son las únicas dos misbot que ofrecen un pago. Que nosotros tenemos, respetarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, y después tenemos el famoso tema de Shiluah Haken, cuando uno va por el camino, ve un nido, quiere sacar los pollitos, tiene que mandar a la paloma. Las dos tienen, entre comillas, en nuestro idioma, ofrecen un pago, que se alargará su vida sobre la tierra. Uno es muy magnánimo y no hace sufrir a la paloma, todo lo que vos quieras, pero no se puede comparar el mismo precio, el mismo pago de esa misbah con la misbah de Kibut Abahem, que es una de las cosas más importantes. Y eso está hecho para que nosotros no intentemos fijarnos el precio. Esto lo hago porque me va bien y como dijo el Rab, voy a sacar el loto si dice ser acá, o si no voy a recibir latigazos. El tiempo, yo creo que para mí, que Borolam nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos que lo va a hacer. Hay un libro muy importante de eso que dice, escogerás la vida. Borolam te dice, te pongo a vos los dos caminos, este y el otro. Te aconsejo escoger la vida. Ojalá, Albay, pienso yo, ya le digo, que conozcamos nuestros caminos y después, si somos tan inteligentes, Cabiajol, vamos a tratar de intentar conocer los caminos de Borolam. Con respecto a lo que quise decir, mi opinión. Yafé Meot, Jorge. Javerim, veo el reloj en el ordenador y son 9:30 acá Aliza. en Israel, así que adelante. Aliza quiere decir algo, por favor. Sí, así como vos recordaste a Levinas, a mí a partir de lo que dijo el Rab, me remitió a el análisis que hace Soloveitchik
Alisa, no te estoy oyendo bien. Si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, ahora Ahora me mejor. escuchan. Bueno, digo que yo recordé el análisis que hace el Rand Soloveitchik respecto a la actitud de la comunidad norteamericana frente a la Shoah y frente al establecimiento del Estado de Israel, cuando en realidad habla, como vos dijiste, Yerahmiel, de la responsabilidad del hombre, en la no dependencia de Dios, porque a veces podemos confundirnos también y creer que justamente por hacer, digamos, acá u otras cuestiones, nosotros vamos a ser recompensados. Es decir, lo ético tiene que ver esencialmente con el hombre, como vos dijiste, no de las características de Dios. Por eso me acordé del análisis que hace Soloveitchik, ¿no? Bien, gracias, Alisa. Raf. Cerramos, si no hay más comentarios. Aquí el tema, veo que Fruma plantea otra vez el tema de la luz que sale de la oscuridad, pero no voy a tener tiempo, excepto lo hablemos luego en privado, Fruma, en algún momento, para poder contestarte, porque el tiempo se nos va. Yo quiero resumir de alguna forma lo que nos propusimos al abrir este tema, que fue un poco la respuesta a lo que se sentía en las primeras semanas de la pandemia y que nosotros pensábamos que íbamos a librarnos de ella más rápido. Javerín, tenemos que aceptar que Dios nos hizo a nosotros, según esta línea de pensamiento, casualmente para coronarnos en la libertad de poder hacer y deshacer lo que Él espera que hagamos y no que deshagamos. Y solamente alguien, algún ser que tiene una grandeza gigantesca puede permitirse ese tipo de rebeliones. Sí, acepto lo que decía Jorge hace un instante, resumiendo de que no tuvimos tiempo. Levinas es uno de los autores que plantea un poco lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, no es el único. Él estaba unido también con Yankelevich, y si lo ubicamos en la fecha en la cual ambos y sus experiencias personales en la Shoah escribieron y se plantearon y escribieron sobre la vida y sobre la muerte y la relación tan difícil, dialéctica, con Dios, podríamos tratar de ver cómo estamos parados nosotros. La Shura Tachtoná, mi resumen es así. Javerim, Dios nos creó la naturaleza, le fijó leyes, creó los microbios y las bacterias y los virus. Algunos quedaron dormidos durante mucho tiempo, otros estuvieron activos y murieron, igual que el ser humano. Y nos creó a nosotros, que si miramos el tamaño del universo, no somos más grandes que un virus o que una bacteria, y que en algún modelo, si alguien quisiera ver al ser humano desde las lejanías, ya no hablo de las lejanías celestiales, en el sentido de divinas, sino celestiales, incluso de algún proyectil que lleve seres humanos fuera de la estratosfera, nos vería a nosotros en la verdadera dimensión, menos que una hormiga. No somos nada, aunque nos creemos con tanta potencia, con tanta omnipotencia, que nos creemos dioses, y tenemos el tupé, tenemos el atrevimiento de querer ajustar que Dios haga lo que nosotros aspiramos de Él, en lugar de entender que, lo dijo de alguna forma, estamos jugando en dos canchas totalmente diferentes. Yo quiero terminar este pequeño ciclo de estas tres charlas con una tefilá
Otra vez, por la Neshama de los que no están, una tefilá por aquellos que están enfermos y una tefilá por aquellos que están sanos, para que nos vaya lo mejor posible, y le pedimos a Dios que pese a que estás, mi querido Dios, de alguna forma ocultándote de nosotros, aparezcas como Salvador y puedas terminar el mal que nosotros como seres humanos creamos sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, a veces concibiendo nuestros poderes, a veces sin comprender la dinámica de lo que es la vida. La pandemia está con nosotros, Dios no la creó, no es un castigo, no es un premio, y fíjense en ustedes que esta pandemia, como otras pestes, no afecta a un sector de la humanidad ni del universo, sino que no discrimina ni color, ni raza, ni religión, porque el Dios de Israel es el único, que es el Dios de todos, aunque los otros no puedan verlo, y porque tanta necesidad tienen de él, que crean imágenes y lo representan, y buscan dioses del bien y del mal, dioses de la naturaleza, dioses del árbol, del agua, dioses del humano, que son monigotes a su pensamiento y a su ilusión. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad es nuestra declaratoria sobre la unicidad absoluta de un Dios que nosotros esperamos que venga y nos salve. Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana. Muchas gracias, Javerín. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias a todos.